noches, Julián. Buenas noches, Diego. Lo mismo que para todo el personal en cabina y para ustedes, queridos oyentes, les transmito ante todo mi gratitud de estar esta noche con ustedes. En esta oportunidad vamos a hablar un poco de lo que es el sexo, de lo que es la sexualidad, los desórdenes sexuales, los trastornos de la sexualidad, para que entendamos un poco qué es una adicción al sexo y qué no es una adicción al sexo. Nosotros, cuando entendemos el sexo, la raíz latina del sexo básicamente únicamente significa partir, que era la partición que hacía entre género masculino y género femenino. En el transcurso del tiempo, esta palabra empieza a tornarse en un matiz de todo lo que es la actividad sexual de las especies, de manera tal que nosotros entendemos que somos una especie de mamíferos. Ello significa que requerimos de una actividad sexual explícita para poder generar la descendencia, de manera tal que es uno de los instintos más fuertes que nosotros tenemos, que es la procreación. Por lo tanto, en términos freudianos, cuando nosotros hablamos de ese motor sexual que nosotros tenemos, que va juntamente con el motor de la razón y el motor del corazón, podemos llamarlo así, o del amor, nosotros empezamos a ver de que la pulsión sexual es una de las más fuertes que mueve la voluntad del ser humano. De manera tal que cuando nosotros entendemos la voluntad como esa poderosa fuerza que nos lleva desde el deseo, el querer, el tomar nuestras propias decisiones a través de nuestros propios criterios y ya al acto de obrar, todo eso influye en la voluntad, de manera tal que cuando hablamos de un trastorno adictivo, en una adicción al sexo, nosotros estamos viendo que involucra una de las pulsiones interiores más fuertes del ser. Nosotros vemos que hay muchas actividades que nos generan placer, por ejemplo, comer, dormir, estar con unos amigos, salir una noche, tomar un par de copas, pero realmente cuando nosotros vemos que son actividades excesivas que empiezan, uno, a absorber cada vez más tiempo, dos, a dedicarles mayor importancia, tres, a que se disipen nuestras prioridades personales, hay que empezar a revisar, porque ya se nos puede estar generando una adicción al sexo. Nosotros vemos que básicamente la adicción al sexo puede ir no solo únicamente hacia el sexo con otra persona, con otro ser humano. Nosotros hemos visto que en los últimos 10 años se han generado una cantidad de páginas en internet para encuentros casuales en donde nosotros estamos viendo una enorme facilidad para tener relaciones sexuales. Si nosotros hemos analizado y explicado mucho de cómo las adicciones intervienen en el circuito de la dopamina, es decir, el circuito del placer, todas las adicciones tratan de buscar atajos, es decir, vías rápidas para estimular el circuito dopaminérgico o el estímulo del placer, de manera tal que ir a contratar a una prostituta en caso de hombres, o en caso de mujeres ir obsesivamente a bares o a lugares únicamente con el fin de conseguir sexo, pues realmente estamos viendo que de ahí ya hay una actividad en términos espirituales de lujuria. La lujuria básicamente viene del latín luxurious, o sea, lujoso, pero es otra palabra que ha venido cambiando mucho con el tiempo, de manera tal que nosotros empezamos ya a entender lo que es esta gula excesiva, que básicamente es la fornicación. Cuando nosotros entendemos la fornicación, viene del latín, de esa costumbre que tenían los romanos de ir a las prostitutas, y realmente cuando nosotros empezamos a profundizar en el tema espiritual, la palabra puta básicamente viene de putrida, que significa podrida. Entonces nosotros estamos viendo cómo a través del sexo excesivo
se va generando muchísima erosión en nuestras diferentes áreas de desarrollo. El sexo es algo necesario en el ser humano. El estímulo sexual del orgasmo equilibra una cantidad de conexiones en la neurotransmisión, va generando satisfacción y como puede ser una de las actividades que más nos gratifica, también la que más nos hace sufrir. Por eso tenemos que entender que toda esta actividad del sexo compulsivo muchas veces empieza por la masturbación. Entonces la masturbación, pues algunos dicen que la practicamos todos los seres humanos en alguna vez de nuestra vida. La masturbación en términos psicológicos no es mala, pero realmente es malo el exceso de la masturbación. Si una persona empieza a masturbarse permanentemente, es decir, una vez por la mañana, otra vez por la tarde, otra vez por la noche, va eliminando esa pulsión inconsciente de conseguir pareja, de manera tal que viene la satisfacción a motus propio, que realmente pues no va a ser la manera más sana. Entonces, dentro de todo esto, para hacer diferenciación de lo que son los desórdenes sexuales, tenemos que empezar a entender que una cosa son los trastornos sexuales, que básicamente van dirigidos a incapacidades corporales para tener relaciones sexuales placenteras, por ejemplo, la disfunción eréctil, la anorgasmia, la dispaurenia, que son las relaciones en la mujer completamente dolorosas, la eyaculación precoz, entre tantas otras que básicamente deben ser tratadas por un médico especialista, por lo que ya está involucrado completamente el organismo como tal. Pero cuando ya se involucran los aspectos psicológicos, ya no estamos hablando de trastornos sexuales, sino trastornos de la sexualidad, que es un capítulo completamente diferente. Entonces, dentro de todo este tema, nosotros debemos ocuparnos ante todo de lo que es correcto o que es incorrecto en términos de la sexualidad. Básicamente vamos a iniciar por el homosexualismo. El homosexualismo no es una desviación sexual, básicamente es una inclinación. Cuando nosotros hablamos de una inclinación, tenemos que entender que tal como son las inclinaciones artísticas, es algo que no se debe reprimir, de manera tal que si nosotros tenemos un hijo donde observamos algo de inclinaciones sexuales de tipo homosexual, pues debemos simplemente apoyar, validar y no reprimir ese tipo de comportamientos, porque el homosexualismo es algo legítimo. Cuando nosotros hablamos de algo legítimo, estamos hablando de que la persona está en su pleno derecho de sentir ese deseo, en el caso del hombre por los hombres y en caso de la mujer por las mujeres. Lo que nosotros tenemos que evaluar siempre es si es auténtico, si es genuino o no es genuino. De manera tal que, ¿cómo se sabe si el homosexualismo es genuino o no es genuino? Porque muchas veces puede obedecer a problemas en la orientación sexual, que la persona de pronto sienta deseos en caso del hombre de ser mujer, en caso de la mujer de ser hombre. Entonces también puede influir el factor exógeno, que es el factor de entorno. Si nosotros vemos históricamente la importancia del factor exógeno, ya desde la época de los griegos existían muchísimas comunidades que eran homosexuales y realmente pues las personas que no tenían la pulsión sexual de una manera genuina, pues tenían sus relaciones sexuales entre ellos mismos, de manera tal que nosotros vemos que también el entorno es supremamente importante. Entonces, básicamente nosotros empezamos a entender que toda esta adicción al sexo pues debe estar completamente deslindada de lo que es el homosexualismo, de lo que son los trastornos sexuales y de lo que son las parafilias sexuales. De esta manera me despido de todos ustedes, queridos oyentes, con el profundo deseo de que haya generado algo de cultura. Les habló Andrés Jaramillo, director de Fundación Clínica Función Futuro. No olviden cualquier duda que tengan para tratamientos por enfoque integral en salud mental, adicciones y patologías duales, en llamarnos en Bogotá al teléfono 774-6022.
No lo olviden, 774-6022 en Bogotá. Muchísimas gracias.